Buenos días. Y buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Bien, bien, profe. ¿Y Qué usted? bueno, me da gusto. Son tarde. Ah, sí, buenas tardes. Sí, por eso dije buenas tardes. Ya se me pasó la otra clase, lo siento. No pasa nada. Buenas. Maestro, entonces en cuanto a esa clase va a ser antes, va a ser 1 hora antes. Sí, es que hubo se empalmaron algunas materias, entonces por eso hicimos algunos movimientos. Ok, pero la clase de ustedes todos los viernes va a ser a las 10:15, las de orientación vocacional. Todos los viernes a las 10:15 de la mañana. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Me da gusto. Vamos a ver ahora en la materia de introducción al derecho, el derecho y los tipos de normas que existen. Dice, lo anteriormente expuesto nos indica cómo los individuos, para la realización de sus propios fines, necesitan establecer entre ellos una serie de relaciones o vínculos creados por las mismas necesidades de la convivencia. Dichos vínculos se llaman sociales, son de diversa naturaleza y varían de acuerdo con las etapas de la vida social y los fines que los hombres deben realizar. ¿A qué tenemos derecho nosotros? ¿Se acuerdan? A la educación. Tenemos derecho a la educación, a tener una Una familia. vida, etcétera. A tener buena salud. Así es. Servicios tener un hogar. básicos. A tener un hogar, así es. Entonces, A la libre expresión. perdón, a la libre expresión. Sí. Así es, a la libre expresión. Entonces, todo eso es lo que vamos a ir viendo. Dice, las primeras relaciones las establece el individuo con su propia familia, que es la primera forma de agrupación a la que pertenece. El derecho llama al conjunto de vínculos de carácter familiar como el parentesco o los lazos sanguíneos. Más tarde, y conforme las necesidades individuales son más numerosas y extensas, el número de los vínculos sociales aumenta hasta que llega un momento en que el círculo de las relaciones familiares es rebasado y el individuo se adentra en nuevas etapas de la convivencia. De esta suerte, la vida social semeja una serie de círculos cada vez más extensos en los que el individuo se va creando múltiples relaciones. Cada uno de dichos círculos presupone el anterior y todos entre sí se articulan y complementan. Así aparecen como realidades naturales y necesarias la familia, en primer término, el municipio, después la entidad federativa más tarde, además ciertas organizaciones con finalidades propias y específicas, como la iglesia, las corporaciones, los sindicatos, las asociaciones, sociedades, hasta alcanzar la forma más amplia y elevada que enmarca a todas las demás.
A lo anterior debemos agregar que donde quiera que la vida social existe, las relaciones de la misma tienden a definirse y a organizarse, surgiendo en esta forma el derecho, que es un elemento organizador de lo social. Si la vida social se entiende y alcanza nuevas etapas, el derecho la acompaña y organiza. El conjunto de vínculos ante los señalados forman la vida social. Esta se encuentra regulada, es decir, gobernada por una serie de normas o mandatos encaminados directamente a regir la conducta de los individuos, como estos actúan como miembros del agrupamiento social. Por lo tanto, la conducta, manera de actuar individual, está sometida a imperativos o mandatos, normas a los que los individuos no pueden sustraerse a menos de incurrir en una sanción. Las normas de conducta nacen generalmente como consecuencia de la vida social y son de diversa naturaleza, según la especie de relaciones que rijan. Dichas normas pueden ser técnicas de etiqueta, jurídicas, morales y religiosas. ¿Alguien me puede decir cuáles son las normas técnicas? ¿Las normas qué, perdón? Técnicas. ¿Ustedes saben cuáles son las normas técnicas? ¿No les suena eso? No, porque no sé qué es eso. No me suena. Ok. ¿A alguien más le suena lo que son las normas técnicas? Las normas técnicas son Profe, aquellas... yo, Sí, es que no funciona el micrófono. Es algo que es base a la experiencia, ¿no? base a la experiencia, así es. Así es. Cuando haces algo bien, todo eso son las normas técnicas. Lo que tú sabes hacer lo tienes que demostrar, ¿verdad? Entonces, las normas técnicas son las que previenen la forma más adecuada para hacer bien una cosa. Por ejemplo, la serie de medidas que el médico debe tomar para realizar con éxito una intervención quirúrgica. Quien viola la norma técnica recibe una sanción, el fracaso, y se definen como el conjunto de reglas emanadas del hombre con el objetivo de producir un bien o prestar algún servicio. ¿Cuál sería el fracaso para ustedes? ¿Qué es un fracaso para ustedes? Sería algo como que tenías el plan de hacerlo y al fin lo hiciste y no funcionó como tú lo querías. Ok. Si ustedes oyen esto, estoy fracasado, ¿qué me quieren decir con eso? Estoy fracasado o he fracasado. Que has fallado. He fallado en algo, ¿va? Entonces, aquí, si ustedes hacen algo mal, ¿qué es algo mal que podemos hacer aquí en México, ¿verdad? Porque estamos en México, que podemos hacer mal y tiene una sanción? Chocar. Chocar. Ok. ¿Qué más? Matar. Matar. Qué satánico. Satánicos todos, ¿verdad? Qué sádica. Asaltar, o sea, todo lo que está penado. Todo esto está penado y tiene una sanción. Años de cárcel o no sales ni bajo fianza, ¿va? Entonces, todo lleva una consecuencia. Ahora, para ustedes, ¿qué son las normas de etiqueta? Las que pone la gente. Las que pone la gente, ¿verdad?
Bueno, yo pienso que son como formas de comportarse, ¿no? O sea, sí las pone la gente, pero son una manera adecuada de comportarse pues ante la sociedad. Así es. Por ejemplo, no comer con la boca abierta es una norma de etiqueta. Es una parte de las etiquetas, pero aquí las normas de etiqueta como, van enfocadas en, ¿cómo se llama? En sentimientos, en Y cómo tradición, afecta a la sociedad, ¿no? en otros tipos de reglas, ¿verdad? Por decir, las normas de etiqueta, dice, las impone el decoro, el amor propio u otros sentimientos propios de un grupo social, en base con sus tradiciones, costumbres o de una etapa histórica. Su violación tiene como sanción el ridículo, es decir, el quedar mal ante los demás, al provocar la risa y la burla. Su definición se hace consistir en aquel conjunto de normas creadas por el hombre a fin de regular su conducta en una sociedad o situación determinada. Eso viene siendo lo de las normas de etiqueta. Ahora, ¿cuáles vienen siendo las normas morales? Las que pone la sociedad como correctas, Así es, ¿y a quién se las... y cómo pueden ser? pues ¿A quién se las pone? A los individuos, a ¿no? las otras personas, pues son, Así es, ajá. a los individuos. Entonces, las normas morales son de orden individual o social y constituyen deberes elementales impuestos por los sentimientos de moralidad o valores de grupo social, o bien en lo individual para su propio bienestar o colectivo. El imperio de lo moral es condición indispensable para la existencia de la sociedad. Estas normas rigen la conducta del individuo, ya para consigo mismo, para con los demás hombres. Su violación trae como consecuencia el remordimiento, desaprobación de la propia conciencia al acto realizado o el desprecio social, o ambas sanciones a la vez. Su definición quedaría de la siguiente manera: conjunto de normas emanadas del hombre en base a sus valores individuales o colectivos con la finalidad de controlar su comportamiento en la sociedad. Por eso hay que saberse comportar, ser honestos y, por decir, no andar con cosas. Si decimos algo, pues cumplirlo, ¿va? No sé si ustedes se acuerden cuando eran chiquitos, que sus papás les decían, si haces eso, te voy a pegar. Y ese te voy a pegar nunca existió. O habrá gente que a lo mejor dice lo zumbaron, pero porque de plano se pasaron de la raya, ¿verdad? O te lo vas a comer y es algo que no te gusta y finalmente no te lo comiste, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay detalles así que a veces se dicen pero no se cumplen. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Con eso. Sí. Sí. Ok, ahora, ¿cuáles son las normas religiosas? Normas que hay en las iglesias o en las religiones. Por Así es. ejemplo, en unas religiones no se permite bailar. Así es. Son las reglas que tienen en cada una de las religiones. Se supone que hablar de política, ustedes saben, ¿no? Hablar de política, hablar de religión, pues es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien opina de la distinta manera. Entonces, se supone que la religión no puede estar con el gobierno, sí sabían eso, ¿no?
sea, son independientes. Sí, por eso la educación es laica. Así es, por eso la educación es laica, así es. Al menos que ustedes se vayan a ciertas escuelas religiosas, ¿verdad? Pero eso ya es distinto, porque ustedes van y lo solicitan, ¿verdad? Bueno, las normas religiosas son los preceptos dictados por Dios a los hombres. Su violación está sancionada con el premio o el castigo en la vida eterna y se definen como el conjunto de reglas emanadas de un ser divino a fin de controlar el comportamiento humano. Finalmente, las normas jurídicas. ¿Cuáles vienen siendo las normas jurídicas? Las que Las están leyes, dentro ¿no? de una acción legal. Así es. Muy bien, Paola, y muy bien, Rafa. En pocas palabras, son las leyes. Así es. La ley dice, rigen y coordinan a su vez la conducta social del individuo. De todas las especies, hasta aquí enumeradas, nos interesan las últimas y su estudio será el objeto de la presente materia. Se definen como el conjunto de ordenamientos dictados por el poder público con la finalidad de establecer el bien común. Esos son los puntos más importantes de las normas que se rigen aquí en nuestro país. Dice, respecto a este tipo de normas, podemos definir al derecho. ¿Cómo definirían ustedes derecho, la palabra derecho? No es derecho de ir derecho, caminar derecho y eso. O sea, de la materia derecho, ¿va? Privilegio, ¿no? Usted lo define como un privilegio. Pues es que sí y no. Porque pues hacer algo que tenemos, bueno, que se supone deberíamos tener todos, no es un privilegio como tal, porque no es algo especial. Pero a diferencia, por ejemplo, de otras especies no pensantes o algo así, de cierta manera nos protege, por así decirlo. Así que sí es, de cierta manera lo es. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera definir el derecho? ¿Nadie? No. No. Ese sería como derecho, como que saber si las cosas están bien o están mal, hacerlas correctamente, ¿no? Así es de hacer el bien, o sea, hacer las cosas como deben de ser, correctamente. Así es. Entonces, el derecho lo podemos definir como un conjunto de normas que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive en sociedad. Así es como le podemos llamar al derecho, ¿verdad? El hombre, al relacionarse con sus semejantes, debe observar para con ellos determinada conducta. Dicha conducta es regulada por las normas jurídicas, las cuales contienen siempre mandatos o disposiciones de orden general que determinan lo que debe ser. Son estas, en otras palabras, mandamientos dirigidos a los individuos. Como antes dijimos, las normas jurídicas constituyen un elemento superior de orden que evita que los conflictos fijan los límites de la conducta individual y concilian los intereses sociales. Entonces, fíjense bien, ustedes se portan igual, analícensela honestamente, ¿verdad? A ver, voy a empezar. Paola, ¿tú te portas igual con tus papás, con tu novio y con tus amigos? No, Es muy distinto los tres comportamientos, ¿verdad? sí. ¿Por qué? Porque con mis papás
platico cosas más de la escuela y de amigos. Y con mis amigos platicamos cosas de fiestas y así con mi novio, pues, de la familia o cosas así. Ok. Con tu novio, ¿cómo te comportas? Pues sueña y soy menos cómoda con él. ¿Ok? Y con tus amigos, todo lo contrario de tus papás y del novio, ¿a poco no? Pues con mis amigos sí soy, pero también soy corajuda porque a veces sacan de quicio. Pues sí, pero por decir, si hablamos de los tres tipos de personas que te pregunté ahorita, con el que tienes más respeto y más todo es con tus padres, ¿no? O sea, hay una barrera. Sí, O sea, pones una como tipo barrera, ¿por qué? Porque te tienes que cuadrar a lo que ellos te están diciendo, ¿verdad? sí. Entonces, por eso es la pregunta, que ves que Tengo muchos... que, o sea, tienes tu lista y si pasas algo, ¿Tienes tu lista y qué, perdón? tienes una línea y si pasas esa línea, ya te regañan o cosas así. Así es, ya cuando A te mis pasas... papás son tan estrictos, pero tienen su lado también donde exigen. Así es, o sea, todos tenemos eso, el estira y afloja, ¿verdad? Tú quieres, ok, vamos a hacer esto y gánatelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está bien que todo sea de aquí para allá y nada de allá para acá, ¿verdad? Ajá. Tú tienes más hermanos, Paola, o hermanas. Sí, una. Ok. ¿Una hermana más? Sí. Ok. ¿Qué pasa con tus papás? Bueno, no sé si sea en el caso de ustedes, pero poniendo en ejemplo en tu casa, que a veces tu papá, Paola, tráeme un vaso con agua. Voy a poner cosas muy sencillas. Paola, tráeme una playera. Paola, tráeme esto. Y oyes nada más Paola, 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 y el nombre de tu hermana, pues no lo oyes, ¿verdad? ¿Qué pasa Ajá. ahí? Siempre uno Ay, ¿por como... qué nomás me mandas a mí? Somos dos. Así es. Siempre, esa es la palabra que utilizamos. ¿Por qué nada más yo si tengo otra hermana, va? Ajá. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros aprender a que no siempre es solo una persona la que va a poder hacer las cosas. O sea, tenemos que balancear todo a que todo sea igual. O sea, ¿por qué? Porque el día de mañana los hijos van a pedir algo de sus padres y el papá, aunque le haga o no le haga, como quiera se las da. Sí. Así es, ¿va? Ok. Ajá. Bueno, ahora vamos a continuar. Dice, las normas jurídicas se distinguen de las anteriores, morales, técnicas, etiquetas y las religiosas, en que son impuestas por el Estado y en que éste las hace obligatorias. Tienen fuerza coactiva, es decir, el Estado, a través de sus órganos adecuados, las hace cumplir aún sin el consentimiento de los individuos. Podemos afirmar que las normas jurídicas son bilaterales en el sentido de que al lado de un deber crean una facultad o derecho. Resumiendo lo anterior, diremos que las normas jurídicas se diferencian de todas las otras. Primero, por su origen, puesto que son creadas por el Estado. Las normas jurídicas las hace el Estado. El número 2, porque su cumplimiento no se deja a la libre voluntad del sujeto, sino que el poder público se encarga de aplicarlas haciéndolas cumplir, tienen fuerza coactiva. Y número 3, porque crean no solo deberes, sino facultades. Yo les voy a poner un ejemplo de esto. ¿Qué pasa aquí en México?
Por decir, si yo me atravieso la calle ahorita, por en medio de la calle, por una esquina, por donde yo quiera atravesarme la calle, aquí no hay un reglamento que me diga que yo me tengo que cruzar la calle por la esquina. Aquí tiras basura y la gente, o sea, no te multan, que debe de ser una sanción. ¿Por qué? Porque estás ensuciando el medio ambiente, ¿verdad? Por eso las coladeras, ahora que estuvo lloviendo, que fue lo del huracán, se hicieron un mugrero, por eso está todo inundado. Entonces, para ciertas cosas sí hay reglas y para ciertas no. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Ustedes váyanse a Estados Unidos ahorita y crucen la calle por la mitad de la cuadra, los ve un policía y hay una sanción. Y luego tiran basura, los ve el policía y hay una sanción. Ahora, a veces que traemos niños chiquitos en el carro aquí en México, al niño chiquito, o sea, bueno, digo un niño chiquito de que ya sepa caminar, por decir un niño de 5 o 6 años, muchas veces no lo amarramos, o sea, no le ponemos el cinturón de seguridad, nada más que vaya sentadillo y ya. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El niño ese de 5 años o de 6 años no puede ir adelante y menos sin cinturón. Si te ve una patrulla, la multa va, creo que es de $100 para arriba. Entonces te haces acreedor a sanciones, que realmente están bien esas sanciones. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados nosotros como mexicanos a actuar de esa manera. Ves que cuando es cerca de los meses de Navidad, que van a empezar las posadas y todo eso, empiezan a poner más de moda, o sea, más rituales en lo de las antialcohólicas. Pero realmente eso es una sacadera de dinero, ¿va? Y ya después pasan las épocas decembrinas y ya no las ves. Entonces, ¿qué pasa? Que luego el gobierno hace cosas para sacar dinero cuando realmente están mal o no cumplen lo que tienen que hacer como debe de ser. Desgraciadamente aquí la gente lo que hace para tapar las cosas es soltar moches, que eso es lo que se debe de evitar, o sea, no des moche para que ya todo surja como debe de surgir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, aquí ya vemos a veces, hacemos cosas, si te doy dinero cambian todo. Entonces, pues oye, no se puede así, ¿verdad? Si robo, pues sí, te detienen y vas al botiquín, ¿verdad? A la cárcel. Y ahí sí voy de acuerdo, pero, y eso es en todo el mundo. Pero Pero a luego, veces cuando agarran a los chavos que roban en las tiendas, por ejemplo, una bodeguita horrera, que agarran a algún chavo, una chava que roba algo, solo tienen que pagar a veces el monto del objeto al doble así es, para que los dejen ir. si no, pues vas al botiquín y ahí te Y no quedas, ¿verdad? debería de ser así porque es un robo, o sea, Así es, te vas a la cárcel porque sí. estás haciendo mal, o sea, no ponen un lineamiento real que debe de ser, o el castigo que se le debe de poner a ciertas personas, ¿verdad? O lo de Sí, las y también balaceras, están de que nada más buscan culpable y no buscan el que... y se llevan de encuentro a muchísima gente, ¿verdad? Aparte, a los Sí, involucrados, y luego ahí van todos, y luego a los que no tuvieron culpa son los que tienen detenidos, y a los que tuvieron culpa ya salieron, y, o sea, todo está al revés. ¿Verdad? Estamos de acuerdo, ¿va? Ok, sí. bueno, ahora vamos a seguir. Dice, la ley es el tipo de norma dictada por el poder público. Tiene como finalidad el encauzamiento de la actividad social hacia el bien común. Además, es un medio que sirve para facilitar a los individuos
el conocimiento del derecho positivo. La ley se redacta generalmente a manera de fórmulas o sentencias breves que facilitan su conocimiento y aplicación. Sus características y tipos las estudiaremos más adelante. En México, la ley nace del ejercicio de la función legislativa, encomendada al Poder Legislativo Federal, Congreso de la Unión. En conjunto de leyes, en un país forman el derecho escrito de nuestro país. Y luego ya vamos a empezar a ver lo que es la sanción a las normas jurídicas. Las normas jurídicas son obligatorias, o sea, si no se cumplen, ¿qué va a pasar? Te van a poner una sanción, que eso es lo que vamos a ir viendo poco a poquito en estos temas. Dice, las normas jurídicas son obligatorias, se establecen para que los individuos las acaten, y cumplan. Si su cumplimiento se deja a la libre voluntad de los particulares, perderían su fuerza. El Estado, por tanto, interviene imponiéndolas y haciéndolas respetar. El medio de que se vale para hacer eficaz su observancia es la sanción. Ya antes hemos dicho cómo la sanción es uno de los caracteres distintivos de las normas del derecho. Las sanciones a las normas jurídicas son de diversa naturaleza, según sea asimismo la naturaleza del precepto sancionado. En términos muy generales podemos señalar esta clasificación de las sanciones civiles, administrativas y penales. A mí me pasó una vez en la ciudad de Torreón, Coahuila. Yo estaba estudiando secundaria y yo tenía un Mustang en aquel entonces del año 80, fíjense, del año 80. Ese carro corría padricísimo, era 6 cilindros y era automático, pero volaba el carrito. Yo tenía un examen final de la secundaria y hace cuenta que a mí me gusta pisarle al carro, me gustaba pisarle al carro, pues iba echando unas carreritas y veo que un chavo se me acerca pues para jugar carreritas y ahí está, íbamos jugando carreritas, no me acuerdo con qué carro iba participando. El chiste es de que voy dicho en la raya y veo que el semáforo empieza a cambiar de verde a parpadear para ya ponerse en rojo. Pues agarro, enfreno en seco para no pasarme el alto porque era una avenida principal, pongo el freno de mano y se me empieza a dar de trompos del carro y me subo a una glorieta o a una rotonda. Y no crean que me bajo del carro y me salgo a esconder porque dije, me van a meter al botiquín, ¿verdad? Porque me subí arriba de una rotonda. Pues ya se cuenta que le habla a mi mamá, ¿sabes qué? Estoy en un taller escondido porque me subí a una rotonda. No, ahorita le hablo a tu papá para que vaya a ver qué pasó. Pues, troné las 2 llantas, ¿verdad? Y pues desgracié todo el carro por la parte de abajo. A lo que voy es que llega tránsito y luego pues buscan quién venía conduciendo el carro. Y yo no salía y luego me hablan, papá, vente para acá para arreglar lo del accidente. Y ya voy. Y pues sí, me detuvieron, efectivamente. Entonces ya me fui al cerezo que le llaman allá en Torreón, pero no te meten a la cárcel, te meten a una como oficina mientras checan si no hay accidentados, si todo está bien, si no hay bajo fallas custodia, ¿no? laborales. ¿Dónde? Bajo custodia, ¿no? Así es, bajo custodia, así es. Entonces ya vieron que no había pasado nada y pues ya de ratito salí.
pero pues ahí es el trámite que hace de que te tardas en lo que vas a la cárcel. Bueno, ellos le llaman la cárcel, pero no es la cárcel, bajo custodia, y es una oficina de ¿cómo se llama? De gobierno, ¿verdad? De tránsito. Pero bueno, es un trámite, ya, lo malo es que cuando si hubiera habido un accidente donde haya sangre, pues ahí ya toman otro tipo de medida, ¿verdad? Entonces, ahí ya te haces, ahí yo me hice acreedor a una sanción de que hice, fíjense, así fue la multa. Me pusieron, hizo daños al pavimento y a la rotonda, o sea, y te especifican así todo, ¿verdad? Entonces, me da risa cada vez que oigo, hiciste daño a la nación, me empiezo a carcajear porque me acuerdo de ese accidente, ¿verdad? Y en ese entonces fueron como 3,000 pesos, pero pues imagínense que estábamos en el año 80. Que ya bueno, no es cierto, no fue o sea, el carro era del 80 y yo vivía en Torreón ¿en qué año me fui a Torreón? En 1900, en el 87 creo. No, en el 85 me fui a vivir a Torreón. Y yo, 85, 86, en el 88 o en el 89 fue cuando tuve el accidente. Entonces, fue una anécdota muy, muy angustiante en su tiempo, pero ya ahorita me da risa, ¿verdad? ¿Por qué? Por loco. Pero eso lo hacen también, puse ese ejemplo por las sanciones que nos hacen, ¿verdad? Que te haces acreedor un tiempo estar encerrado y ahí ahí nada más te están poniendo nerviosos las personas, los de ahí de tránsito, ¿verdad? Porque, no, es que desgració la rotonda y que vamos a hacer, lo vamos a encerrar y empiezas a hacer cosas que no son ciertas. Y ya después finalmente salí, o sea, en menos de una hora salí, ¿por qué? Porque llegó un tío mío que trabajaba en gobierno y él movió todo el pandero y ya salimos, ¿va? Pero aparte no había pasado nada, no hubo accidentes, iba yo solo. Pero bueno, en fin. ¿Alguna duda hasta lo que hemos visto el día de hoy? No. No, de ¿Todo momento no. bien? Estuvo claro todo, ¿verdad? Sí. Ok. O si no hay dudas, pues nos vemos el próximo lunes que ya no, el lunes no tienen materias, el martes. Nos vemos el próximo martes y yo como quiera en un rato más ya les termino de enviar trabajos y cosas. Chale. ¿Sale? Cuídense Hasta mucho. el, Que tengan un hasta el martes, profesor, que descanse. No hay de qué. Se cuidan. Hasta luego, profesor. Igual. Sí. Hasta el martes. Árale, gracias. Hasta el martes. Quedó trabado. ¿Todo bien, Evelyn y Paula? ¿Todo bien, Evelyn?